Más vale un cobarde vivo que un héroe muerto por Scavers 1957. Sinopsis. Lo que la serpiente le dijo a la rata. Más vale un cobarde vivo que un héroe muerto. Descargo de responsabilidad. Los personajes retratados en esta historia son propiedad de JKR y solo los tomo prestados por un tiempo. Esta historia será un poco olla que tratará principalmente de Peter y sus aventuras. Esta primera parte será en prosa en primera persona. Punto de vista de Peters. Lo hice, finalmente le gané al famoso Sirius Black. Peter se rió mentalmente mientras corría por las tuberías de alcantarillado hacia quién sabe dónde, siempre y cuando estuviera lejos, muy lejos de su antiguo amigo. Momentos antes había sido confrontado por Black, quien lo pisoteaba con una mirada asesina. Sabía que no era rival para Sirius en una pelea justa, pero claro, ¿desde cuando una rata pelea de manera justa? Eran sobrevivientes, no héroes. Recuerdo haberle gritado ¿por qué lo hiciste, Sirius? ¿Por qué traicionaste a James y Lily? Lo recuerdo, un poco tropezando mientras procesaba lo que había dicho, comenzó a gritar algo, mientras estaba momentáneamente distraído, saqué mi varita y le grité expulso, lancé una maldición cortante a un dedo de mi mano izquierda, que dolía como un fastidio, déjame decirte, me cambié a mi forma de rata animaga y corrí por una abertura de drenaje de lluvia hacia las alcantarillas de abajo. Los sonidos de fuertes explosiones desde arriba me sorprendieron, pero estaba demasiado concentrado en poner tanta distancia entre él y yo como para pensarlo demasiado. Después de unos 10 minutos de correr de una tubería a otra en el laberinto que es el sistema de alcantarillado de Londres, decidí tomarme un descanso y decidir qué hacer a continuación. Podía quedarme aquí abajo, había mucha comida, sobras, etc., y agua, pero no muchas comodidades, así que eso estaba descartado. Podía dirigirme a los muelles de Bristol y dirigirme a lugares desconocidos, pero subirme a un barco y soportar el balanceo y el cabeceo del mar no era mi idea de un momento divertido. La tercera opción es encontrar un edificio que proporcione seguridad y que esté lo suficientemente cerca de comida y agua. ¿A dónde ir? Pensé en todos los lugares en los que había estado. ¿Grimmauld Place? De ninguna manera, demasiado espeluznante. Potter Manor, tal vez, si todavía estaba marcada como bienvenida en el libro de la mansión, esa podría ser una opción, pero luego Black podría comprobarlo, así que mejor no. Pensé en algunos otros lugares antes de decidirme por el préstamo, en el préstamo, podría esconderme en el cobertizo de Arthur, habría mucha comida. No, nuevamente Black podría revisar todos los lugares en los que habíamos estado. Decidí que hasta que supiera exactamente qué estaba pasando, era mejor seguir en movimiento. Mientras viajaba por las alcantarillas, por las zanjas de drenaje, por los bosques, tuve tiempo de reflexionar sobre el extraño rumbo que había tomado mi vida. Pensé en los años escolares, en los buenos tiempos, en las bromas que hacía a los miembros de la casa de Slytherin, así como a casi todos los demás en Hogwarts, incluido el personal. También pensé en los tiempos no tan buenos, como cuando Black y Potter decidieron que sería muy divertido humillarme haciendo bromas con mi túnica para que se volviera transparente en diferentes momentos durante el día escolar, o la vez que decidieron que, como había costado puntos de Gryffindor durante la clase de pociones cuando mi caldero explotó, salpicando al profesor con un brebaje verde y apestoso, hechizar un poder que provoca picazón en mi ropa interior me enseñaría una lección. Como la vez que me dijeron que Rachel Hollingsworth, una linda Hufflepuff, quería ir conmigo a Hogsmeade, solo para descubrir que, cuando le pregunté si iría conmigo, se burló y cómo se me ocurrió la idea, que estaría interesada en salir con un ratón bajito, rechoncho y de ojos llorosos como yo y se fue riéndose a carcajadas con sus otros amigos. Nunca me había sentido tan mal en toda mi miserable existencia como ese día. Lily, cuando se enteró de eso, les había quitado la risa a James y Sirius frente a todo el colegio, y cuando la jefa de la casa de Gryffindor, Minerva McGonagall, se enteró de lo que había sucedido, también los atacó y les dio un mes de detenciones con Filch y les quitó 100 puntos de la casa a cada uno. Lily también le dijo a James que, hasta que decidiera crecer y también disculparse por sus acciones, se mantuviera alejado de ella, ya que ella no estaría asociada con un matón sin corazón como él. Un par de días después vinieron los dos y muy avergonzados me pidieron disculpas, lo acepté, pero en lo que a mí respectaba, ellos no eran mis mejores amigos, solo amigos. Un día, Lucius Malfoy me acorraló en la biblioteca y me hizo algunas preguntas que cambiaron mi vida. ¿Por qué sigues con esos dos idiotas? ¿Por qué sigues aguantando sus tonterías? ¿Es esto todo lo que vales para ellos, un alivio cómico? ¿Eres un mago o un ratón?
Malfoy continuó diciendo que, si estaba interesado, podría presentarme a un mejor grupo de conocidos que eran más poderosos e influyentes de lo que Potter y Black podrían aspirar a ser. Malfoy continuó diciendo que estos conocidos también estaban buscando a aquellos con potencial y querían cambiar el mundo mágico deshaciéndose de los nacidos de muggles, los mestizos y los traidores a la sangre. Ahora sabía que Malfoy y la mayoría de Slytherin eran parte de un grupo del que se rumoreaba que era responsable de varios ataques a hijos de muggles en la escuela, y que su líder era alguien a quien le tenían una lealtad casi fanática. Después de una semana de introspección, decidí que me gustaría conocer a este grupo y aprender más sobre ellos. Le dije a Malfoy mi respuesta y me dijo que me enviaría un traslador al siguiente lugar de encuentro. Un mes después, Malfoy, mientras pasaba a mi lado, me dio un galón y dijo esta noche a medianoche. Llegó la medianoche, salí del castillo, fui a los límites de las salas, tomé el galón en mi mano y lo siguiente que sentí fue un tirón en el ombligo cuando se activó el traslador. Lo siguiente que recuerdo es que estoy tropezando mientras aterrizo en el lugar de la reunión, que resulta ser la mansión Malfoy. Lucius me recibe en la puerta y me hace un gesto para que lo siga. Entramos al edificio y entramos al comedor principal, donde había unas 20 personas sentadas alrededor de una mesa muy grande con una persona sentada a la cabecera. Malfoy señaló una silla en el otro extremo de la mesa y me senté allí. La persona sentada a la cabeza de la mesa está sentada en las sombras, por lo que no puedo ver su rostro. Me pregunta mi nombre, se lo digo, me pregunta en qué casa estoy, se lo digo, hubo varios silbidos de algunas de las personas allí. La persona sentada a la cabeza les dijo a todos que guardaran silencio, y luego giró la cabeza hacia mí y me preguntó qué pensaba del mundo mágico tal como es ahora. Estoy un poco nervioso por esa pregunta, ya que no tengo una opinión real de un modo u otro. Decido decir lo que creo que quieren escuchar. Yo, después de recordar lo que Lucius había dicho antes, dije creo que hay demasiados hijos de muggles que vienen a Hogwarts y, por lo tanto, al mundo mágico. A la persona sentada a la cabeza de la mesa parece gustarle mi respuesta y luego me pregunta que, si es que algo podría aportar a su grupo, dudé en contarle sobre mi pequeño, sin juego de palabras, secreto, pero luego decidí decírselo. Dije soy un animago ilegal. Cuando les dije esto, hubo un momento de silencio, luego algunas burlas y alguien dijo sí, claro, como si un Gryffindor insignificante como tú pudiera hacer eso, dudo que no haya muchos aquí que puedan hacer eso. La persona a la cabeza de la mesa me preguntó cuál era mi forma animada, estaba un poco avergonzado por mi forma, pero sabía que podía hacer algo que algunos de estos imbéciles no podían y decidí mostrarles en su lugar. Me puse de pie y después de un momento de concentración me transformé en mi forma común de rata marrón. Hubo un silencio completo en la habitación, cuando me transformé de nuevo me alegré de notar varias miradas de asombro en algunas caras. Se sintió bien verlos mirarme con un poco de asombro y respeto. La persona que presidía la mesa se sentó allí durante un minuto y luego les dijo a todos, excepto a mí, que salieran de la habitación. Hubo varias miradas de consternación, pero todos siguieron su orden. Cuando todos habían salido de la habitación, me preguntó si estaría dispuesto a hacer un trabajo importante y posiblemente peligroso en nombre de su grupo, un trabajo del que nunca debía hablarle a nadie excepto a él mismo. Me pareció una experiencia muy novedosa, que me pidieran a mí que hiciera algo importante para alguien en lugar de ser el chiste de la casa y en cuanto a lo peligroso, saqué pecho, después de todo, estoy en Gryffindor. Le dije que sería un honor para mí hacer lo que él quisiera que hiciera. La persona con la que había estado hablando me preguntó si conocía un grupo llamado la Orden del Fénix, le dije que sí, que era miembro. La persona asintió como si esperara esa respuesta y luego me preguntó si estaba dispuesto a ser su espía en la orden. En ese momento tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Dije, seré tu espía. Esta persona a la que me acababa de vender, entonces dijo supongo que es justo que te diga quién soy Lord Voldemort y seré tu dios, en lugar de tomar mi marca, harás un juramento de mago sobre tu magia y tu vida, para ser leal solo a mí para siempre. Dudé por un segundo y luego me di cuenta de que si no hacía el juramento, estaba muerto, así que hice el juramento y cuando una luz negra nos envolvió a ambos sellando el trato. Nota al pie la razón por la que Voldemort no le pidió a Peter que aceptara la marca fue que si alguien sospechaba y buscaba la marca en él, no estaría allí. El juramento del mago era igual de efectivo para mantenerlo atado a Voldemort. Luego Voldemort me dio mi tarea. Espiar la orden y transmitir toda la información sobre lo que estaban haciendo. Espié para mi amo durante 1 año y medio aproximadamente.
Sabía que la orden comenzaba a sospechar que había un espía entre ellos, pero como nunca me vieron, sabía que nunca sería sospechoso. Cómo me encantaba ese hecho. Pensaban que había personas mucho mejores que yo y ahí estaba yo, escupiéndoles a los ojos. Un día, Black y Dumbledore se acercaron a mí con una petición importante. Dumbledore me dijo que los Potter se habían escondido de Voldemort, que su ubicación estaba siendo ocultada con un encantamiento Fidelius y que, como Sirius sería la opción lógica para el guardián secreto, me preguntaron si yo lo aceptaría. Les dije que sería un honor. De repente, estaba en posesión de la información importante que me catapultaría al círculo íntimo de mi grupo de los lores. Me proporcionaron una casa segura, también oculta bajo un encantamiento Fidelius, con Sirius como mi guardián secreto. Al día siguiente envié un mensaje urgente al Señor Oscuro por medio de una lechuza postal, diciéndole que tenía información importante sobre el paradero de los Potter. Me ordenaron que fuera a la mansión Malfoy lo antes posible. Conseguí escabullirme e informé de lo ocurrido. Mi señor estaba muy contento con mi información y dijo que él y yo asistiríamos a la ubicación de los Potter esa noche. Por un breve momento sentí un destello de remordimiento por lo que estaba a punto de hacer, ya que sabía lo que les pasaba a las personas a las que mi señor iba a visitar, pero se desvaneció rápidamente porque también sabía que pronto mi señor me tendría en alta estima por hacer algo que ninguno de los demás podía hacer. Esa misma noche lo llevé a su ubicación, le di la dirección y allí estaba una pequeña casa, donde antes no había nada más que un huerto. Mi señor me dijo que esperara afuera y estableciera barreras anti-apreciación y trasladores, luego caminó hacia la casa. Lo vi volar la puerta de sus bisagras y entrar. Pude escuchar a James gritarle a Lily que tomara a Harry y corriera. Vi el destello verde de la maldición asesina, luego escuché a Lily suplicando a mi señor que perdonara la vida de Harry y vi otro destello verde. Hubo un momento de silencio, y luego hubo una terrible explosión y pedazos del segundo piso volaron hacia el césped, un pedazo casi me golpea. Me quedé aturdido por un minuto, mis oídos zumbaban, decidí ir y averiguar qué había ocurrido. Me transformé en mi forma de rata y entré. Encontré a James muerto en el piso de la sala del frente, corrí escaleras arriba, vi a Lily también muerta en el piso frente a la cuna de Harry. La única señal de mi señor era su varita y su capa negra, ningún cuerpo, nada. Escuché el estallido de la aparición y encontré una pequeña caja en la esquina trasera para esconderme detrás. Vi a Sirius correr a la habitación sollozando y revisar el cuerpo de Lily para verificar si estaba vivo. Entonces Harry comenzó a llorar, estaba tan sorprendida, el mocoso todavía estaba vivo, ¿cómo era eso posible? Sirius Jade hoy fue a la cuna, metió la mano y recogió a Harry en sus brazos y comenzó a mecerlo y a callarlo. Después de un minuto se dio la vuelta y salió. Esperé un minuto, me escabullí de detrás de mi escondite, agarré la varita de mi señor y, manteniéndome entre las sombras, salí por la puerta trasera y me adentré en la noche. Esta parte ahora está en la narrativa. Peter viajó durante 3 semanas, a veces volviendo a su forma humana para comprobar lo que estaba sucediendo en el mundo Muggle y en el mundo mágico. Una copia de El Profeta tenía una historia de Sirius Black siendo enviado a la prisión de Azkaban por el asesinato de 12 muggles en la calle, así como por ayudar al Señor Oscuro con los asesinatos de James y Lily Potter. La historia decía que Black había sido el guardián secreto de los Potter y los había traicionado. Peter se echó a reír, no podía creerlo, Black. El poderoso Sirius Black había sido enviado a la prisión de Azkaban y culpado de los crímenes que él mismo había cometido, no podía creerlo, pensó que eso era justicia poética. El periódico continuaba diciendo que, aunque James y Lily Potter estaban muertos, su hijo Harry había sobrevivido de alguna manera a la maldición asesina del Señor Oscuro y estaba siendo aclamado como el niño que vivió. A Peter le costó mucho comprender cómo ese pequeño mocoso había podido sobrevivir. Peter decidió que con Black en prisión, podría ir a cualquier lugar que quisiera, pero tan pronto como pensó eso, recordó al miembro silencioso de los Marauders, Remus Lupin, el hombre lobo, la única persona que podría olfatearlo debido a que habían estado cerca durante 7 años. Esto cambió todo, si Lupin alguna vez descubría que estaba vivo, sería un regalo para los lobos en poco tiempo. Peter decidió allí mismo que debía abandonar las costas de las Islas Británicas para buscar climas más seguros, tal vez algún lugar del continente europeo que estuviera lo suficientemente lejos como para poder vivir en su forma humana sin miedo. Peter, después de pensarlo mucho, decidió dirigirse a París, Francia, y desde allí iría a Alemania. Peter se dirigió a Londres, donde después de robarle la cartera a un peatón que pasaba, tomó el dinero en efectivo y compró un boleto de ferry a París.
En 4 horas, Peter desembarcó en Calías y comenzó su viaje a París en tren. Cuando llegó, vio un pequeño café, se sentó y pidió una comida ligera y una copa de vino. Peter, después de saciar su hambre, tuvo que elegir en cuál de los dos debería estar mientras buscaba un lugar para dormir. Después de pensarlo un poco, decidió usar su forma de rata y encontrar un pequeño escondite para descansar durante la siguiente parte de su viaje. Peter deambuló un rato antes de encontrar un callejón que conectaba dos calles. Al investigarlo, notó un pequeño agujero detrás de un contenedor de basura. Después de asegurarse de que no había personas cerca, cambió a su forma de rata y se metió en el agujero, se acurrucó y se fue a dormir. Al día siguiente, Peter se despertó con el sonido de un camión de basura que cargaba el contenedor en su compactador. Después de tomarse un minuto para orientarse y esperar a que el camión se fuera, salió del agujero y, después de asegurarse de que nadie lo vería, volvió a su forma humana y se dispuso a comer algo. Peter regresó al pequeño café, pidió el desayuno y se preparó para comenzar un nuevo día. Lo primero que decidió que debía hacer era bañarse y comprarse un nuevo par de ropa, ya que estaba empezando a oler mal y su ropa estaba mucho peor por el uso y comenzaría a atraer una atención no deseada. Peter decidió no ir a las tiendas de ropa habituales, sino echar un vistazo a algunas de las tiendas de gama baja donde no se notaría demasiado y donde los precios serían más de su agrado. Peter finalmente encontró una pequeña tienda de segunda mano y compró un modesto par de pantalones anodinos, una camisa blanca sencilla y un par de zapatos negros, así como una chaqueta de invierno abrigada. Después de pagar sus compras, se dirigió a un pequeño hostal que había visto varios días antes, se coló, robó una pastilla de jabón, se dio una ducha rápida, usó un hechizo secante, se vistió con su ropa nueva y desapareció. 4 semanas después, Peter había cruzado la frontera entre Francia y Alemania y estaba a salvo en una pequeña madriguera debajo de una carnicería, donde estaba cómodo y cálido. Peter, después de masticar algunas salchichas bastante sabrosas, decidió planear a dónde ir después. Peter pensó que seguiría en movimiento, pero como ahora faltaban unos días para Navidad, hacía un frío y un viento inusualmente fríos afuera y no había señales de que fuera a amainar, decidió quedarse allí por el momento. Peter, en un momento de melancolía, pensó en sus padres y se preguntó qué estaban haciendo ahora. Fue en momentos como estos en los que se preguntó si había tomado las decisiones correctas y los costos de las que había tomado. Sirius y los Potter, un sentimiento leve, casi de culpa, Remus, sintió un poco más porque, ya que había sido una de las pocas personas que había tratado de hacerle sentir bien consigo mismo, sus padres, por otro lado, eso fue realmente difícil, lo creyeron muerto y probablemente estaban abrumados por la tristeza. Peter sabía que nunca podría regresar, no podía contactarlos ya que seguramente cometerían un error y le dirían a alguien que estaba vivo, o si no, sus acciones definitivamente hablarían más que las palabras. No, pensó Peter, era mejor que pensaran que estaba muerto y que él siguiera adelante hacia cualquier destino que le tuviera reservado. Descargo de responsabilidad. Los personajes retratados en esta historia son propiedad de JKR y solo los tomó prestados por un tiempo. La tormenta finalmente se calmó poco antes de Navidad y llegó el momento de tomar una decisión sobre a dónde ir a continuación. Mientras esperaba que pasara la tormenta, Peter había estado repasando sus opciones, siendo la más importante a dónde ir. En uno de sus viajes a la ciudad, Peter descubrió una pequeña librería, allí compró un libro sobre diferentes países del mundo con el plan de encontrar una nación de habla inglesa donde pudiera integrarse y vivir una vida normal sin tener que estar de viaje. Peter inicialmente pensó en las Américas, pero las descartó debido a su acento y a la gran población de magos. La siguiente opción de Peter era algo menos deseable, pero un lugar algo más seguro. Las Islas Malvinas, que eran un territorio británico y, por lo tanto, podría integrarse a la población local sin demasiados problemas. Con su ubicación ahora seleccionada, el siguiente problema era cómo llegar allí. Peter sabía que tomar cualquier medio de transporte mágico levantaría algunas alarmas, ya que se suponía que estaba muerto y no conocía a ningún mago que pudiera crear identidades falsas, por lo que adoptar una forma Moogle sería la opción más segura. Peter decidió dirigirse al puerto de Hamburgo y buscar un barco que se dirigiera a su destino o a algún lugar cercano. Con sus planes establecidos, Peter abandonó su pequeño hogar y, tras consultar su mapa, se dirigió a su primer destino. Peter llegó al puerto de Hamburgo el día de Navidad, notó que parecía casi desierto y decidió aprovechar la situación. Adoptó su forma de rata, se deslizó hasta el puerto y se dirigió a la oficina principal de envíos.
Peter casi fue atrapado por el gato residente, pero un cambio rápido de forma hizo que el gato ya no fuera el cazador, sino la presa. Un rápido agarre y mordisco hicieron que el gato muriera. Peter arrojó el cuerpo debajo de un contenedor de carga y se dirigió al oficial de despacho principal. Cuando Peter llegó a la oficina, volvió a su forma de rata y se metió debajo de la puerta, se transformó en su forma humana y revisó el horario de los barcos cuyo destino era las Américas. Peter encontró 3 que se dirigían a Sudamérica y uno cuyo destino era Argentina. Peter salió de la oficina, localizó el barco y se deslizó dentro, encontró un pequeño espacio de almacenamiento en la bodega de carga, se metió y se quedó dormido. 3 semanas después, el barco llegó al puerto de Ushuaia, Argentina, y después de esperar a que oscureciera, Peter, en su forma de rata, descendió por el cable del ancla, nadó una corta distancia bajo el muelle, trepó a la orilla y se dirigió hacia la ciudad. Peter se mantuvo en las sombras con todos sus sentidos animales en alerta máxima. Tuvo varios encuentros cercanos con perros, gatos y otros depredadores, así como con otras ratas que no veían con buenos ojos a los extraños en su territorio. Cuando pensó que estaba lo suficientemente lejos de la humanidad, cambió a su forma humana, revisó su mapa nuevamente y se dirigió hacia un pequeño aeropuerto en las afueras de la ciudad. Cuando llegó al aeropuerto, el sol apenas asomaba por el horizonte infinito. Peter se dirigió al perímetro exterior de la pista, se arrastró, saltó la valla de alambre y se dirigió a un pequeño avión que tenía el nombre Locus las aerolíneas en un costado y que estaba siendo preparado para el primer vuelo del día. Peter notó que el piloto estaba en la cabina revisando su lista de verificación previa al vuelo, por lo que se transformó en su forma de rata y se coló en el avión, se acurrucó en la parte de la cola y esperó a que el avión comenzara su vuelo. Peter esperó durante aproximadamente una hora, dormitando detrás de un equipo de seguridad, hasta que escuchó que alguien subía a bordo. La tripulación de cabina realizó su rutina previa al vuelo con los pasajeros mientras el avión se desplazaba por la pista. Finalmente, el avión recibió autorización para despegar y, con el sonido de los motores cada vez más fuerte, el avión comenzó su carrera de despegue y, pocos segundos después, estaba en el aire. El vuelo duró unas 2 horas y luego el capitán habló por el altavoz para avisarnos de que estaban iniciando el descenso hacia Port Stanley. 20 minutos después, el avión había tocado tierra y se estaba posicionando para que los pasajeros desembarcaran. Peter esperó a que todos los pasajeros se hubieran ido antes de escabullirse, echó un vistazo rápido para ver si había alguien cerca, vio que no había moros en la costa, se transformó en su yo humano y entró tranquilamente en el aeropuerto y, tras responder unas cuantas preguntas sencillas de un aburrido funcionario de aduanas, salió y se dirigió a la ciudad. Lo primero que quiso Peter fue una comida y una pinta, encontró un pequeño pub y, tras pedir un pastel de carne y una cerveza, encontró un periódico y decidió ver qué se consideraba noticia allí. El periódico no tenía demasiadas noticias internacionales, salvo el avistamiento de extraños aviones militares sobrevolando la capital de las islas. La posible explicación eran ejercicios militares de la Fuerza Aérea Argentina. El comandante del destacamento de policía local había dicho al periódico que se había producido un ligero aumento de los delitos contra la propiedad y que habían puesto en marcha un programa de vigilancia vecinal para ayudar a combatirlos. Peter decidió que había tomado una buena decisión al venir a esa remota parte del mundo, donde nadie lo conocía y donde no ocurría gran cosa. Quiero decir, pensó, ¿qué podría salir mal aquí? El fin.